¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En el video de hoy te quiero explicar el por qué creo que todos necesitamos un buen sistema de organización y sobre todo te voy a dar algunas claves con las funciones, con los elementos más básicos que un sistema de organización tiene que tener. Porque mira, que seas estudiante, que tengas una profesión como abogado, médico, ingeniero o simplemente que seas emprendedor o empresario, creo que todos tenemos una meta en común que es volvernos nuestra mejor versión de nosotros mismos. Esto quiere decir ser lo más eficiente que podamos en nuestras profesiones respectivas. El problema es que para lograrlo necesitamos lidiar con una cantidad de información cada vez más y más grande. Y aparte de todo eso, cada vez necesitamos aprender muchísimo más cosas y muchísimo más rápido. Ahora, todo esto nos genera una gran cantidad de desorden, de caos en nuestras mentes. Tenemos que gestionar con muchas ideas que están ahí, muchas veces desordenadas, que llegan en momentos inadecuados o muchas veces cuando las necesitamos no las encontramos. Toda esa confusión, todo ese magma de información nos genera muchísimo estrés, nos genera ese sentimiento de agobio, de no saber dónde estamos y de no tener control de la situación. Y créeme que estoy muy familiarizado con ese tipo de sentimientos. Si no me conoces y eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Yo soy Tulio, soy doctor en física y trabajo como ingeniero en Francia. Mira, en mi profesión soy responsable de un equipo de 7 personas, así que tengo que lidiar constantemente con sus preocupaciones. Por si fuera poco, tengo una misión que es desarrollar el polo simulación de la empresa, así que te imaginarás que tengo muchísimas cosas que hacer en el trabajo. Fuera de eso, soy padre de familia, trato de hacer deporte, hago regularmente este tipo de videos para tratar de ayudar a apoyar personas como tú que lo están viendo. Y pues bueno, son realmente muchísimas cosas, muchísimas actividades que tengo que tratar de organizar en mi día a día. Pero créeme que hay una manera sencilla de poder evitar todo este agobio, toda esta confusión y lidiar con todo ese estrés. Y la solución es simplemente tener un sistema que te permita gestionar toda esa información, todas esas ideas, todos esos aprendizajes. Como verás, el sistema está dividido en dos grandes partes. Para no hacer un video demasiado largo, hoy solo me voy a concentrar en una de esas partes y en futuros videos voy a hablar de la otra parte. Así que creo que es un buen momento para pedirte que te suscribas al canal para que no te pierdas futuros videos y sobre todo porque este pequeño gesto que no te cuesta nada apoya muchísimo al canal y te lo agradezco de todo corazón. Ahora, para comenzar, me gustaría regresar un poco sobre esta noción del por qué creo que es tan importante que desarrolles tu propio sistema. Como ya lo mencioné, el enemigo que estamos atacando aquí es la confusión, es la falta de claridad, es todo eso que nos genera ansiedad, que nos genera estrés. Y te voy a recordar algo. Nuestro cerebro tiene capacidades de memoria, tiene capacidades para recordar información, pero esta no es su función más interesante. Su función más interesante es de analizar esa información, es de generar ideas, es todo lo relacionado con la creatividad, con la creación. El problema es que si estamos desgastando demasiada energía en tratar de no olvidar las cosas, pues lógicamente es energía que no está yendo hacia la parte más interesante de la función del cerebro. Así que lo más básico que nos tiene que permitir nuestro sistema es de poder descargar toda esa información que no está clara, que está un poco de forma nebulosa en nuestra mente, poderla descargar en un soporte bien preciso. Y también tiene que tener funcionalidades para poder acceder y recuperar esa información de la manera más fácil posible. Ahora, como lo mencioné, mi sistema lo dividí en dos grandes partes. Una parte es todo lo que tiene que ver con la organización y la otra tiene que ver con nuestros conocimientos. Cuando empecé a desarrollar mi sistema me di cuenta que había mucha confusión en la organización propia de mi sistema porque no decía mucho esta distinción entre los conocimientos y todo lo que tiene que ver con acciones, actividades, proyectos, tareas. ¿Okay? A mí me gusta mucho hacer esta distinción entre los dos, sobre todo porque me permite elegir de manera más sencilla y más apropiada las herramientas, las aplicaciones que voy a ocupar para las diferentes funciones, las diferentes partes de mi sistema. Pero bueno, lo único que quería mencionar con esto es que en este video nos vamos a concentrar sobre las herramientas necesarias para mejorar tu organización. Y como ya lo había mencionado, en futuros videos vamos a ver más sobre la parte de conocimientos.
yo hice la elección de basarme mucho en aplicaciones digitales. Claro que creo que las funciones digitales nos permiten ganar en agilidad y tienen muchas ventajas, pero esto no quiere decir que una manera más analógica no funcione. Si estás muy acostumbrado y si te gusta muchísimo más trabajar con papel y lápiz, no hay ningún problema. Como decía, yo hice la elección de basarme muchísimo más en aplicaciones digitales y es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este video. Ok, entonces ya entendimos que aquí vamos a hablar de sistema de organización. Ahora, ¿cuáles son las funciones básicas y necesarias que un sistema de organización tiene que tener? Yo identifiqué 5 funciones. Tu sistema te tiene que ayudar a gestionar todos tus proyectos. También te tiene que ayudar a gestionar todas tus tareas. Te tiene que ayudar a gestionar tu tiempo. Te tiene que ayudar a gestionar tus archivos y tus mails. Esas son las 5 funciones principales que tu sistema debe tener. Ahora, no quiero que este video sea demasiado largo, así que no podré entrar mucho en los detalles de cada una de estas funciones, pero lo que quiero hacer es, aunque sea tratar de manera muy general, presentar cada uno y dar algunos consejos muy básicos, muy generales, que en lo personal me han ayudado mucho para poder desarrollar estas diferentes funciones. Y vamos a empezar por la función que según yo es la función central del sistema. Y estos son la gestión de los proyectos. Porque cuando estamos trabajando en un proyecto, pues lógicamente vamos a tener tareas asociadas con este proyecto, vamos a tener que gestionar las fechas límites, vamos a tener que gestionar los archivos que se generan cuando trabajamos en un proyecto y por lo general, si comunicamos con otras personas, lo hacemos por medio de mails. Así que realmente el proyecto, en mi opinión, es la unidad de base de todo sistema de organización. Es realmente muy importante que definamos bien nuestros proyectos y que podamos hacer un buen seguimiento de nuestros proyectos. Pero bueno, ¿qué es un proyecto? Mira, la definición más sencilla que he encontrado y que utilizo para un proyecto es varias etapas con un objetivo, con una fecha límite. Esa es mi definición más básica de un proyecto. Y muchas veces la pregunta que más me hacía en cuanto a definir un proyecto es, ¿esto es más bien una tarea o es un proyecto? En un próximo video voy a detallar muchísimo más todo esto, pero de manera muy simple, creo que un proyecto vale la pena definirlo y tratarlo como un proyecto cuando vas a trabajar un cierto tiempo en ese proyecto. Esto quiere decir que va a durar varios días, semanas o hasta meses. Por otro lado, también creo que vale mucho la pena que definas tus actividades como proyectos cuando estás seguro que trabajando en ese proyecto vas a generar información de valor. ¿Qué es esto de información de valor? Simplemente es información que te va a poder servir más tarde para otros proyectos o también información que valga la pena compartir con otras personas. Entonces, si estás generando con tu proyecto, si vas a generar información de valor, vale la pena que lo cuadres y que lo trates como un proyecto. Y ahora, ¿cómo gestionamos un proyecto? Mira, la manera más fácil, más básica de ver la gestión de proyectos es simplemente una lista de todos tus proyectos. Si tienes todos tus proyectos en una lista, no sabes qué cantidad de claridad puedes ganar en tu organización. En tu lista de proyectos necesitas tener 3 informaciones principalmente. En primera están todas esas tareas, acciones o etapas que necesitas hacer para poder completar el proyecto. Por otro lado, como te decía, un proyecto por lo general vas a generar información de valor. Así que también es importante de poder tomar notas asociadas con tu proyecto y que todas esas notas estén en un mismo lugar. Y por último, es muy importante de ver el estado de proyecto. Mira, a lo mejor tú tienes tus aplicaciones preferidas para hacer este tipo de seguimientos de proyectos o para hacer tus listas. Y este consejo está más bien orientado hacia personas que no tienen ningún tipo de sistema o que a lo mejor tenían un sistema papel pero quieren pasar a un sistema digital. En lo personal, la aplicación que me parece muy interesante para hacer este tipo de gestión de proyectos es Notion. Y dime en los comentarios si te interesa que haga un tutorial dedicado a cómo crear tu sistema de gestión de proyectos en Notion. Es algo que tengo ganas de hacer, pero pues ya me dirás en los comentarios si te interesa. Ahora, algunos consejos muy generales para esto de los proyectos. En primera, trata de hacerlo, sobre todo al principio, trata de hacerlo lo más simple posible. Mira, los proyectos pueden llegar a ser muy complejos. Yo estoy acostumbrado a trabajar en proyectos que duran 3 años, con cientos y cientos de etapas, que realmente necesitas otro tipo de herramientas
para poder gestionarlos. A lo mejor conoces este término de diagramas de Gantt y todo esto. Yo creo que a nivel personal una lista es más que suficiente, así que trata de hacer simplemente una lista lo más sencilla, que te guste utilizarla y sobre todo que sea muy ágil el uso de tu lista. Otro punto son los archivos. Cuando estás trabajando en un proyecto, por lo general vas a generar o vas a crear o vas a recuperar muchos archivos. Esto es muy importante que sincronices con un sistema para guardar archivos. Eso vamos a hablar en la parte de la gestión de archivos. Y por último, el último consejo que te doy es que con los proyectos es muy importante que desarrolles un hábito de hacer una revisión regular. Yo creo que lo ideal es hacer una revisión por lo menos semanal de tus proyectos. También tengo ganas de hacer un video dedicado a este tema, pero de manera muy sencilla, ¿qué es esto de la revisión? Simplemente la revisión es ir a checar tu lista y ver proyecto por proyecto si hay algún cambio de estatus, algún cambio de estado, si hay tareas que ya completaste o que si hay nuevas tareas que se añadieron a tu proyecto. Y bueno, si también quieres poner algunas notas extras de algunas informaciones importantes que no habías anotado y que te parecen pertinentes, es buen momento para hacer todo esto en tus diferentes proyectos. Así que en esta revisión vas a llegar proyecto por proyecto, vas a ir actualizando toda la información que está en ellos. Y sobre todo es muy importante este tipo de revisiones porque te permite planificar tus próximos días. Idealmente tu semana siguiente. Por eso es que digo que tu revisión semanal puede ser un buen ritmo. Pero bueno, esto de la planificación vamos a hablar un poquito más en la parte sobre el calendario. Así que bueno, estos son algunos consejos sobre los proyectos. Es una parte bien importante, fundamental de un sistema de organización. Así que espero que con esta información que te comparto puedas darte una idea de cómo podrías poner en lugar tu propio sistema de organización orientado a proyectos. Ahora vamos a hablar de las tareas. Creo que la gestión de tareas es un elemento esencial de cualquier sistema de productividad. ¿Y qué es esto de la gestión de tareas? Pues la gestión de tareas es simplemente listar y categorizar tus tareas. Ya es la segunda vez que vemos esta noción de listas. Creo que mucho de la productividad es crear listas y saber utilizar tus listas. Mira, lo más problemático con las tareas es que por lo general están ahí orbitando en nuestras mentes todo el tiempo. Esto, que lo queramos o no, nos genera desgaste mental y nos genera estrés. Así que, ¿qué es lo que queremos hacer con nuestras tareas? En el momento que hay una tarea o una información de algo que tenemos que hacer que atraviesa nuestra mente, tenemos que capturarla de inmediato. Y esto de la captura es simplemente poderla escribir en algún soporte. Así que vas caminando por la calle, te acuerdas que tienes que pensar en alguna cosa, que hacer alguna cosa, ¡pac!, la pones directamente en tu aplicación o en tu sistema de gestión de tareas. Así que uno de los requisitos indispensables para tu gestión de tareas es que sea muy fácil de usar y que sea muy rápido la manera en la que ingresas la información adentro. En cuestión de aplicaciones, si no tienes una, la aplicación que te recomendaría que pruebes es Todoist. Todoist tiene una versión gratuita y realmente vas a ver que es muy sencillo ingresar tus tareas. Les puedes asociar fechas, informaciones, les puedes categorizar de manera muy rápida. Tiene comprensión de textos, así que si dices mañana te lo va a poner te lo puede poner automáticamente en tu calendario del día de mañana. Bueno, pruébalo, es muy interesante. Si no, algunas alternativas, si estás en iOS, la aplicación de Apple también funciona muy bien. Y si no, también puedes hacer tu gestión de tareas en Notion. Es un poco más complejo, tiene un poco más de fricción, pero bueno, si quieres tener toda tu gestión de proyectos y tu gestión de tareas en un lugar, pues Notion puede ser una buena elección también. Ahora, algunos consejos muy generales, tanto como los proyectos. Una parte esencial para la gestión de tareas es hacer una revisión regular. Yo creo que idealmente tienes que hacer una revisión de tus tareas, de todo lo que has capturado una vez al día. ¿Y cuál es la función de esta revisión? Pues simplemente evitar que tu lista de tareas se vuelva un caos. que tengas cientos y cientos de tareas y que al final, pues, de todas maneras, esta metodología pues no funcione. Así que idealmente tenemos que hacer estas revisiones regulares. Pues lo primero que tenemos que ver es que si la tarea ya está hecha o ya perdió el interés o ya no es válida, pues la tachamos. Y esto, creo yo, es uno de los sentimientos más satisfactorios de cualquier sistema de productividad. Otra posibilidad es que hay tareas que están asociadas con tus proyectos, así que vale la pena irlos a poner
en tus etapas, en tus tareas de los proyectos. Y por último, hay tareas que son importantes que las hagamos en un momento bien preciso, en algún día o en alguna hora bien precisa. Y eso es muy muy importante, que todas esas tareas las vayas a plasmar en tu manera de gestionar tu tiempo, que es el calendario. Ese es lo que vamos a hablar justo después, pero realmente el mensaje es eso: para gestionar tus tareas, captúralas de manera rápida, eficiente, y trata de hacer revisiones regulares para poder categorizarlas. Ahora vamos a hablar de la gestión del tiempo. Aquí sí o sí tenemos que aprender a utilizar y a sacarle todo el jugo a un calendario. Ahora, ¿cuáles son las funciones de un calendario? Las funciones son dos. En primer lugar, es colectar todas esas acciones que están ligadas a una cierta temporalidad. Es lo que acabamos de mencionar con las tareas. Y en segundo lugar, también es muy importante que nuestro calendario nos permita planificar las futuras acciones. Y en cuestión de aplicaciones, realmente encuentra simplemente uno que te guste y que sea lo más fácil de usar posible. Si nunca has utilizado algún calendario, puedes probar el de Google. Si tienes iPhone o si tienes un Mac, pues puedes probar el de Apple, que también es muy bueno. Notion también acaba de comprar una sociedad que también tiene un muy buen calendario. Hay otro que existe que hay que pagar, que se llama Fantastica, que aparentemente también es muy bueno. Hay muchísimas opciones. Prueba y escoge realmente el que se te guste más, el que se te haga más fácil de usar. Ahora me gustaría abordar un punto importante sobre el calendario, y es que creo que si no usamos de manera regular un calendario, es por esta idea o por este sentimiento de rigidez. Porque cuando planeamos algo y lo ponemos en el calendario, estamos haciendo una especie de compromiso con nosotros mismos, y si no lo hacemos nos vamos a sentir mal, y si nos sentimos mal vamos a decir es que no somos disciplinados, y pues puede ser un círculo nefasto en el que entramos. Entonces hay una cierta aprensión al utilizar el calendario. Lo que te recomiendo es que lo veas como una guía. Es una guía, siempre hay imprevistos, siempre hay acciones que no podemos lograr en el momento, o que las planificamos para 2 horas y que al final tenemos que pasar 4 horas para hacerlas. No importa, lo importante es que tengamos una guía, que tengamos una intención, y eso es lo más importante de nuestro calendario, que nos va a permitir ganar en claridad en nuestras acciones. Y bueno, y esto lleva al segundo punto, que es muy importante, de apoyarnos en nuestro calendario para planificar nuestras futuras acciones. Yo hago regularmente 2 tipos de planificaciones. Las planificaciones semanales, eso es lo que hago cuando hago mi revisión de proyectos, que lo hago una vez a la semana, y plasmo todas mis futuras acciones para la semana siguiente. Lo recuerdo, es simplemente una guía, es idealmente así me gustaría ocupar mi tiempo la próxima semana, pero sabiendo que es solo eso, es una guía, y no hay problema si al final es muy diferente de lo que había planificado. El segundo tipo de planificación que hago es una planificación diaria. Lo que hago idealmente es, al inicio de mi día, pienso cuál es la acción que, si completo el día de hoy, va a permitir que avance de la mejor manera hacia mis objetivos. Y por lo general pienso en una que es realmente la más importante, y 2 más que son más bien opcionales, si me da tiempo. Y sobre todo, planificar en qué momento voy a trabajar para completar esa acción, ya sea un bloque en la mañana, un bloque en la tarde. Realmente tratar día con día de por lo menos hacer una acción valiosa, una acción importante. A corto plazo puede parecer poco importante, pero imagínate si eres constante durante muchos días en el año, pues al final van a ser cientos y cientos de acciones importantes de valor que hayas completado. Así que para esto mi calendario es realmente indispensable. Ahora vamos a hablar de la gestión de archivos. Como lo mencioné, cuando trabajas en proyectos, por lo general vas a empezar a acumular una gran cantidad de archivos, ya sea imágenes, PDFs, archivos de texto. Bueno, hay muchísimos tipos de archivos que puedes generar cuando estás trabajando en tus proyectos. Creo que lo más interesante que nos ofrece el mundo digital el día de hoy es poder guardar nuestros archivos en la nube. Y simplemente porque a lo mejor voy a empezar un trabajo en mi escritorio, en mi casa, en la mañana, y después en la tarde voy a poder seguir trabajando en él en mi teléfono, y después llego a otro lugar y de todas maneras voy a poder acceder a mi información en cualquier lugar, en cualquier contexto. Así que el objetivo aquí es
aprender a utilizar un Drive. Aplicaciones hay varias. Google Drive es muy bueno. También está iCloud de Apple. Si no tienes Dropbox, que puedes probar. Y a lo mejor hay muchas otras. Y como todo, pues lo más importante es probar, escoger la que más te guste y simplemente saber utilizar sus funciones para que se vuelva un flujo de trabajo lo más sencillo y lo más cómodo para ti. Ahora, creo que lo más importante para esto de la gestión de archivos es que crees o que establezcas un buen sistema de organización de carpetas. Ya lo he dicho muchas veces, pero también esto quiero hacer un video específico para este tema. Lo repito, pon en los comentarios si hay algunos videos que te interesan más que otros para que yo pueda organizar las siguientes salidas de videos. Pero bueno, de manera muy sencilla, aquí para poder tener una buena sincronía, una buena armonía con las otras funciones de mi sistema de organización, sobre todo con respecto a los proyectos, lo que yo utilizo es algo que es derivado del método PARA de Tiago Forte. Ya he hablado en algunos videos sobre este método. Mira, de manera muy concisa, ¿cómo lo aplico? Lo que se me hace más interesante de este método es orientarlo hacia los proyectos. Tengo en mi raíz de mi sistema, de mi Drive, tengo una carpeta que llamo proyectos. Y en esa carpeta voy creando una subcarpeta por cada proyecto en el que trabajo. Así que el mismo nombre del proyecto que creé en mi lista, digamos Notion, la pongo en mi Drive. Y cada vez que creo un nuevo proyecto en donde tengo que guardar archivos, pues creo una nueva carpeta. Y cuando el proyecto lo termino, en Notion lo pongo como en estado archivo y desplazo en mi sistema de documentos, desplazo mi carpeta del proyecto a una carpeta archivos. Por otro lado, tengo otras dos carpetas. Estas dos carpetas son muchísimo más similares a cualquier método de organización de documentos que hayas visto o a lo mejor que tú tienes. Y estos son simplemente temas: familia, coches, impuestos, salud, todos esos tipos de temas que son muy generales, que todos tenemos algunos. Y simplemente los pongo en dos carpetas diferentes. Una carpeta en donde pongo los temas más importantes para mí, que tengan una noción de obligación, de responsabilidad, o que simplemente son carpetas que a lo mejor voy a consultar regularmente. No tan regular como los proyectos, pero sí regularmente. Y por otro lado, las carpetas, los temas que son un poquito menos importantes, que son más del ámbito de hobbies o de pasatiempos, o simplemente que son temas que no consulto muy regularmente y pues que de todas maneras necesitan un espacio en mi sistema de documentos. Por último, vamos a hablar de los mails. Igual, los mails necesitan un video para ellos solos, pero pues sí, al final de cuentas los mails es algo que utilizamos, por lo menos yo utilizo todos los días, y es algo que se pensaba que se iba a acabar muy rápido y todavía no, todavía resisten, los mails siguen ahí. Ahora, me gustaría hacer 2 puntos con respecto a los mails. Creo que una de las trampas mayores que tenemos que evitar con respecto a los mails es de estar viendo constantemente nuestros mails, cada 2 minutos estar viendo, cada vez que hay un nuevo mail, irlo a checar, porque esto nos genera muchísima distracción y perdemos mucha eficiencia, perdemos mucha productividad haciendo esto. Así que para contrarrestar esto, lo que te recomendaría es bloquear en tu calendario ciertos momentos al día donde vas a hacer las revisiones de tus mails. No todo el tiempo, no dejarte distraer cada vez que tienes un nuevo mail, pero realmente irlos a checar tantas veces en el día como lo necesites, porque sí hay muchas personas que pueden tener hasta 50 mails al día y hay personas que solo tienen 1 o 2, pero bueno, pues la idea es bloquear un momento bien preciso en el día o varios momentos para poder hacer la revisión de tu mail y limitar al máximo todas estas distracciones ligadas con el mail. Ahora, te voy a hablar muy rápido de mi flujo de trabajo y mi objetivo es tratar de vaciar mi bandeja de entrada. Y similar a las revisiones de tareas, lo que voy a hacer es que mail por mail voy a ir viendo cómo catalogo ese mail. Si no hay nada importante en el mail, lo borro o lo archivo. Si es un mail que tiene una información importante que a lo mejor voy a poder usar después, lo catalogo como referencia. Le pongo una etiqueta, referencia, y lo archivo. Idealmente,
recupero esa información si es un archivo o hago una copia de pantalla y lo pongo en mi sistema de proyectos, en mis notas de proyectos o en mi sistema de archivos, en la carpeta del proyecto asociado. Y por último, hay mails que necesitan una acción de tu parte. Estos mails lo que hago es que capturo esa tarea o esas tareas asociadas con el mail, pongo en mi lista de tareas, etiqueto ese mail como acción y lo archivo. Y así hago mail por mail y la idea, como te decía, es procesar todos esos mails, vaciar mi bandeja de entrada. Tener una bandeja de entrada vacía te procura tanta tranquilidad que realmente vale la pena hacerlo. Así es, llegamos al final del video. Espero que no haya sido demasiado largo. Me parece que sí fue un poquito, pero bueno, espero que tengas información de valor que te va a servir para poder ya sea comenzar o tratar de mejorar algunas partes de tu sistema de organización. Si encontraste algo de valor en este video, por favor, dale un like. Esto permite que el canal crezca, que llegue a más personas y ya lo había mencionado, pero te lo agradezco de todo corazón. Pues bueno, lo repito, pon en los comentarios todas tus dudas. También si hay algunas funciones que para ti son básicas, indispensables, no dudes en ponerlo. Creo que cada quien tiene que desarrollar su propio sistema de organización que esté lo mejor adaptado a sí mismo. Pero bueno, con esto llegamos al final. No me queda más que desearte que tengas un excelente día y espero que nos veamos en un próximo video. Plus.